Buenos días, Jumash, para el día jueves, Parashat Shoftim. Estamos en el capítulo 18, versículo 14. Evidentemente, en el pasado, y también así es hoy, queremos siempre saber qué va a pasar en el futuro. La persona está como intranquilo, conociendo solamente lo que está pasando en el presente. Ayer efectivamente leímos acerca de prohibiciones de utilizar cualquier método de conocer qué va a pasar en el futuro, métodos que existían en la tierra de Canaán, hechicería, brujería, diferentes formas de consultar con personas que podían a través de sus métodos supuestamente saber qué va a pasar. Y la Torah terminó diciendo, Tamim tiyem Hashem Elokecha. Sé íntegro, vive con fe, con Dios diariamente y sepa que Él está contigo. No buscas a tratar de indagar y saber, y definitivamente no por medio de estas formas que son llamados una abominación. Sin embargo, sí existe en la Torah un concepto de profecía. No solamente que existe, es una de las bases de la fe judía. Y una de las cosas que se aclaró en la revelación en Sinai fue justamente eso. Vimos como Moshe Rabbeinu, el profeta de todas las épocas, recibió directamente de Hashem, como Hashem hablaba directamente a él. Y así como Moshe, hubieron muchos profetas. Entonces, si es que necesitamos saber algo del futuro, hay que saber que sí existe esto dentro de un contexto y cómo había que identificar esa persona y también identificar cuando alguien está hablando en nombre de un Dios falso o sus propias ideas. Y eso es lo que viene a continuación. כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם אל מאוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך. Pues estos pueblos que tú conquistas solían escuchar a los pronosticadores, a los adivinos, pero en cuanto a ti no es así. El Eterno tu Dios te ha dado algo totalmente diferente. Navi mikirbecha miachecha kamoni yakim lecha Hashem Elokecha elav tishmeun. Un profeta de tu seno, de tus hermanos como yo, el Eterno tu Dios hará que se levante para ti. O sea, Moshe está hablando, entonces por eso él dice como yo. A él deberán escuchar que Chol asher sha'alta me'im Hashem Elokecha bechorev ביום הקהל לאמור לא אוסף לשמוע את כל השם אלוקי ואת האש הגדולה הזאת לא אראה עוד ולא אמות. Entonces dice, conforme a todo lo que solicitaste del Eterno tu Dios en Joreb, Joreb es Sinai, en el monte Sinai, en el día de la congregación, diciendo, no puedo seguir escuchando la voz del Eterno mi Dios, y ya no puedo ver este fuego inmenso para que no muera. Porque eso fue lo que pasó en Har Sinai, que como estudiamos, escucharon la voz de Hashem del primer mandamiento. Directamente todo el pueblo escuchó esto, y de la intensidad y la fuerza murieron. Hashem los revivió, escucharon el segundo mandamiento y volvieron a morir, y Hashem los revivió. Y ahí pidieron a Moshe que termine de escuchar los otros mandamientos. Y ahí se estableció, obviamente, que hay un profeta que tiene esa capacidad de comunicarse con Hashem, de recibir su palabra directamente. Y entonces ustedes pidieron esto. Vayomer Hashem Elai heitivu asher diberu. Entonces Hashem me dijo en este momento, bien han hecho en lo que han hablado. Navi akim lahem mikerev achehem kamocha v'natati dvarai bepiv v'diber alehem et kol asher atzavenu.
voy a seguir comunicándose a través de un profeta, voy a autorizar un profeta de entre ellos, igual como usted, como Moshe, y voy a poner mi palabra en su boca y él va a hablar a ellos todo lo que yo tengo que decirles. Y sabemos que hubo una época, la época de profecía. De hecho, el Tanaj es Torah, Neviim, Ketuvim. La Torah escrita está compuesto de 3 secciones. Primeramente tenemos los 5 libros de la Torah que estamos estudiando acá. Pues tienes los Neviim. Los Neviim son todos los profetas, sus profecías, y los Ketuvim, los escritos. Y entonces durante mucho tiempo hubieron profetas. Es más, que hay profetas que son los muy conocidos, los que tenemos redactados sus profecías. Pero durante esa era había mucho más profetas, porque era una era de profecía. והיה האיש אשר לא ישמע אל דברי אשר ידבר בשמי, אנוכי אדרוש מעמו. Y será la persona que no escucha mis palabras, que el profeta habla en mi nombre, yo voy a exigir, o sea, el castigo de esta persona, que esto significa que inclusive el mismo profeta que no escucha la palabra que fue entregado a ese profeta, también va a pagar las consecuencias. Esto es en cuanto a los profetas verdaderos, que hubieron muchos de estos. Pero también, obviamente, esto abrió campo para los que no eran verdaderos. Entonces, Hanavi asher yazid ledaber davar bishmi et asher lo tzivitiv ledaber, pero el profeta que se le ocurre decir algo que no fue ordenado decir, Basher yidaber b'shem elokim achirim, o también el que habla en nombre de otros dioses, umet hanavi hahu, este profeta va a morir. V'chitomar bilvavecha eicha neida et davar asher lo dibro Hashem. Entonces, si uno va a decir, ¿cómo vamos a saber si es o no es? Porque me está diciendo que hay profetas que son verdaderos y hay otros que son falsos. Entonces, si viene un falso, obviamente él también tiene algún tipo de poder, porque está diciendo algunas cosas que él dice puede ser que se cumplan. ¿Cómo voy a saber yo? Entonces dice, Asher yidaber hanavi b'shem Hashem v'lo yiyah davar v'lo yavo hu hadavar asher lo dibro Hashem bezadon dibro hanavi lo tagur mimeno. Si el profeta habla en el nombre de Dios, diciendo algo favorable, algo bueno que va a pasar, y esto lo que él dice no termina pasando, eso es una manera de saber que esto no es un profeta de verdad. Él lo habló por su propia cuenta, entonces no debes tener miedo de él, porque obviamente alguien que tenga nombre de profeta o fama de profeta, ¿quién va a atrever a tratar de hacerle la justicia a esta persona? Pero una vez que está determinado de que es falso, que no le tengas ningún tipo de miedo. Pero si la profecía que dijo habla de una cosa negativa o mala que va a pasar y no pasa esta cosa negativa, esto no es una prueba que es un profeta falso, porque Hashem sí puede después rescindir algo negativo. Es posible que no pase algo aunque dijo que iba a pasar. La gente puede hacer teshuvah, puede retornar pero si dijo algo favorable, una vez que Hashem prometa algo que es bien, nunca se retira de eso.
Entonces, esto es, digamos, en términos generales. Obviamente, este es un tema mucho más extenso. Es interesante que el Rambam Maimónides habla de este tema en Hilchot Yesodei Torah, en las leyes de los fundamentos de la Torah, porque eso es uno de los fundamentos de la Torah, la idea de profecía. Y dice algo muy interesante. Él dice de que la persona que es un profeta, antes de ser profeta, es una persona. O sea, es una persona que se ha desarrollado y es más elevado en su conducta, en su forma de ser. Tiene que ver la personalidad del cual estamos hablando. Una vez que alguien se establece en su personalidad y se ve que es Yirei Shamayim, temeroso de Dios, actúa bien con la gente, obviamente entre Dios y el hombre y la persona, cómo actúa con su semejante y con los demás, es ahí que podemos aceptar a esa persona después como profeta. Porque resulta que una de las características a veces que encontramos es que puede ser una persona que tenga algún tipo de poder, pero se ve que su personalidad y su forma de ser es o inmoral o es incorrecto, entonces ya esa persona ya está sospecha. ¿Cómo puede ser esa persona un profeta? Entonces no es lo que él demuestra, es primeramente lo que él es. Y después es lo que él puede demostrar. Ki yachrit Hashem Elokecha et hagoyim asher Hashem Elokecha noten lecha et artzam v'irishtam v'yashavta be'areihem u'vatehem. Ahora vamos a hablar de las ciudades de refugio que le hemos mencionado. Hashem nos ordenó de designar 6 ciudades de refugio dentro de la tierra de Israel. Y el propósito de esto es para los que asesinan sin querer. Si algo pasó y alguien mató a otra persona, entonces tiene que correr a estas ciudades. Entonces cuando cruzan a Eretz Kenan, está diciendo Moshe al pueblo, y Hashem corta las naciones, o sea, los saca de ese sitio y se lo entrega a ustedes, y ustedes están viviendo en su tierra y en sus casas, una vez que están asentados ahí, Shalosh Arim Tavdi Lach Betoch Artzecha Asher Hashem Elokecha Noten Lecha L'Rishta. Deben designar 3 ciudades adicionales de refugio para ustedes en medio de tu tierra que Hashem te está dando para poseer. Y hay unas leyes de cómo tienen que ser no solamente las ciudades, sino los caminos hacia estas ciudades. Tachin lecha haderech v'shilashta et gevul artzecha asher yanchilcha Hashem Elokecha v'haya lanus shama kol rotzeach. Prepara para ustedes un camino hacia estas ciudades. Hay que poner carteles y avisos que dicen miklat, miklat, que significa refugio, porque cuando la persona está corriendo y buscando el lugar, tiene que ser claro, porque la persona no puede pensar bien, no tenían tampoco Waze, ¿no?, para llegar bien. Entonces había que señalar bien el camino. Debe dividir en lo largo de la tierra que Hashem les dio como herencia, de tal forma que estas 3 ciudades están de igual distancia uno del otro, para que cada persona tenga algo que esté cerca. La idea es que hubiera algo cerca para cualquier persona que pase en cualquier lado de la tierra. O sea, no hagas estas ciudades todos en un solo lugar. וזה דבר הרוצח אשר ינוס שמה וחי אשר יכה את רעהו בבלידת והוא לא שונא לו מתמול שלשום. Y esto es el caso cuando el asesino no intencional puede ir allá para poder vivir, solamente cuando mató al otro sin intención y no tenía ningún odio hacia esta persona previamente. Que está claro que no hubo
ninguna intención en lo que hizo. Asher yavo et re'eu bayar lachtov eitzim v'nitcha yado bagarzen לכרות העץ ונשל הברזל מן העץ ומצא את רעהו ומת, הוא ינוס על אחת הערים האל וחי. La Torah da un ejemplo de esto. Obviamente no es el único ejemplo, pero es el ejemplo que la Torah da. Si la persona fue a cortar leña y entonces cuando estaba dando al árbol, entonces se le fue el hacha y mató a otra persona, entonces esa persona, eso es un caso donde él puede huir a esta ciudad, o debe huir a esta ciudad y debe vivir allá. ¿Por qué debe hacer esto? Per yirdov goel hadam acharei harotzeach ki yecham levavo v'hisigo ki yirbe haderech v'ikao nafesh velo ein mishpat mavet ki lo sonehu lo mitmol shilshom. Hashem lo dice porque puede ser que el familiar de esa persona que fue matado, con la sangre caliente, con la rabia, vaya a perseguir a la persona que mató y puede hacerle algo y no hay ley en contra de esta persona, no se puede juzgarlo en ese momento, le toca a la persona que mató más bien de huir y escaparse a un lugar donde esa persona no va a poder entrar. Al kein anochi mitzavacha lemor shalosh arim tavdilach. Por eso te estoy diciendo que debe designar estos tres lugares. Ve'im yarchiv Hashem elokecha et gvulcha kasher nishba lavotecha v'natan lecha et kol haaretz asher diber latet lavotecha. Y en el futuro, cuando Hashem va a expandir tus fronteras como Él juró a tus antepasados, y le das a toda la tierra de los cananitas, y dice de Keni, Kenizi, Kadmoni, o sea que estos son las tierras de Amón, Moab y Edom, que al principio no agarraron cuando entraron en la tierra de Israel, aunque parte de esa tierra, los 2 tribus y medio que quedaron del otro lado, ocuparon parte de esas tierras. Entonces, en ese momento van a tener que también agregar más ciudades de refugio. Ki tishmor et kol hamitzvah hazot la'asota asher nochi mitzavecha hayom le'avat Hashem elokecha ve'lalechet bidrachav kol hayamim v'yasafta lecha od 3 ha'arim al ha-3 ha'ela. Si ustedes guardan los mandamientos bien y estudian cómo hacerlo correctamente, entonces así sabiendo cómo deben actuar, que es el mandamiento que lo estoy mandando el día de hoy, cuál es el mandamiento de amar a Dios tu Dios, y caminan en sus caminos por todos los tiempos, entonces van a poder agregar 3 ciudades más en estos territorios, más allá de estos 3 que se están estableciendo en la tierra de Canaán. Velo yishafech dam naki bikerev artzecha asher Hashem elokecha noten lecha nachala v'haya alecha damim, para que la sangre inocente de este asesino no intencional, que no debe ser, o sea, causa de más sangre, porque si viene ahora el familiar y lo mata a él, no solamente tienes la sangre de la persona que murió en la primera asesinato no intencional, sino va a haber otro, más sangre. Entonces, estas ciudades van a evitar de que haya más sangre, y entonces si uno no utiliza esto y no va a la ciudad de refugio, entonces la persona también es causa de más sangre también. V'chiyeh ish sonel re'ehu v'arev lo v'kama la v'iko nefesh v'met v'nas el achat ha'arim ha'el. Y si pasa de que una persona odió a su prójimo, entonces hay ya una historia entre estos dos, y por ese odio entonces él mata a la otra persona,
o sea, su enemigo, y trata de ser el vivo, ¿no? Y entonces corre hacia una de estas ciudades porque sabe que en estas ciudades no pueden entrar para agarrarlo. ושלחו זקני עירו ולקחו אותו משם ונתנו אותו ביד גואל הדם ומת. Los ancianos de su ciudad tienen que enviar emisarios allá y sacarlo de la ciudad de refugio y entregarlo más bien a la justicia para que muera por lo que él hizo. Lo tajos enja alav uviarta dam hanakim Israel vetov lach. No debes tener piedad para él porque él mató a una persona queriendo. Más bien debes eliminar la injusticia causada por ese asesinato de una persona inocente y más bien va a ir bien para ustedes. Y esto, bueno, es un tema un poquito más extenso que la idea de que obviamente no se puede nunca matar, nunca asesinar, pero hay ciertos casos en la Torah que vemos, y lo hemos mencionado antes, de que realmente llevar a cabo estos juicios es muy difícil, porque nuestros sabios dicen que si un bedín una vez, o sea, una vez en 70 años mata a una persona, entonces es llamado un bedín asesino. Esto es por falta quizás de las personas que pueden entender y pueden llevar a la justicia. Pero la ley existe. Es importante entender que hay cosas que son sumamente graves y si la persona merece en ese caso lo que la Torah está prescribiendo, entonces no es considerado injusticia, más bien es considerado la justicia. Y ojalá que muy pronto llegue el momento cuando todo el mal y la negatividad se retira de este mundo con la llegada de Mashiach Meirav Yameinu. Con eso terminamos el Chumash de hoy.